Me voy a referir a una cosa concreta que acabamos de hacer. Raro, digamos, en un ejercicio como el que hicimos, porque era una encuesta a jóvenes de bachillerato en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues dentro de la serie de preguntas que tenía el cuestionario, dejamos una pregunta abierta para que los muchachos nos contestaran para ellos qué cosa es ser joven, en un contexto obviamente de escuela de la UNAM, de bachillerato, de la Ciudad de México, ¿no? Y eso fue particularmente complejo, relevante, porque era un texto que ellos mismos producían desde ellos mismos. Lo que decían los jóvenes de ellos mismos iba por dos grandes líneas. Uno es, digamos, la beta autoritaria, la beta de control, la beta de la socialización, que lo que dicen unos jóvenes pues es lo que tenemos que hacer porque nos corresponde aprender, ¿no? Porque tenemos que aprender en la escuela, porque tenemos que aprender en la familia, porque tenemos que aprender en la ciudad. ¿Qué es este proceso de socialización que se da muy fuertemente en la época juvenil? Y por la otra está la otra orilla, ¿no? Que es decir, pues mi práctica es mi práctica, me vale gorro lo que me enseñan, yo quiero ser libre, yo quiero inventar, yo quiero abrirme camino en lo que yo quiero, no me gustan las restricciones. Entonces era particularmente relevante, ¿no? Era una encuesta, fue casi 6,000 alumnos los que entrevistamos, y cuando empezamos a clasificar esto, lo que me pareció a mí quizá con más, quiero decir con más experiencia, pero quizá con más años, ¿no? Es que estos dos momentos entre el control, la socialización, el papel de las instituciones y el papel que ellos mismos quieren ejercer, está esa dinámica de querer ser joven en una condición determinada. No sé qué pasaría si eso lo hiciéramos en la zona rural o en las zonas fronterizas, ¿no? Pero me parece que esos dos ámbitos, ¿no?, marcan como fronteras muy ambiguas, ¿no? Porque de repente la misma socialización se da en esta forma de ser diferente. Y también el ser diferente de repente tiene sus propias marcas de control, ¿no? Pero si uno quisiera ver qué es ser joven ahora, con toda la diversidad, con todas las diferencias, con todas las jerarquías que hay en esta condición social, que es una de las cosas que siempre me ha gustado subrayar. O sea, por eso es nuestro pleito contra la adolescencia, contra el concepto de adolescencia, ¿no? Es un concepto muy individual, muy particular, muy universal, ¿no? Parece ser que ser adolescente es lo mismo en la costa mexicana que en las pampas argentinas, ¿no? Y eso pues lo sabemos que es diverso, es multicultural, pluricultural, clasista, etcétera, etcétera. Entonces, esta gran diversidad, ¿no?, que se produce en los jóvenes, siempre está jugando entre estas dos. Y me parece que este juego además se da en un contexto quizá cada vez más complicado, entre que por una parte es una generación de las más educadas, de las más instruidas, ¿no? En América Latina en general hemos incrementado los niveles de permanencia en la escuela muy fuertemente, pero a la vez con muy pocas posibilidades de decidir. Me parece que hay cada vez menos posibilidades de tomar decisiones. Yo siempre digo, para decidir cuando menos hay que tener la opción A y la opción B. Para muchos de ellos es una opción, y salirte no es una opción, ¿no? Porque hay un camino de pobreza, un camino de precarismo,
un camino de explotación, un camino en algunos casos de muerte, ¿no? Y esto es terrible, porque por una parte, y es el otro ámbito de las políticas, ¿no? Que hay esta siempre controversia, negociación, competencia entre políticas que buscan el desarrollo de los jóvenes y políticas que buscan el castigo, la persecución. Y entonces es un mundo muy complejo. Yo diría, en algunos casos hemos ido para atrás y en otros casos hemos avanzado algo. Entonces yo en realidad me pienso quizá muy autorreferenciado en cómo fue mi vida clase mediera, universitaria, urbana, ¿no? A estos, sobre todo con esta experiencia que tuvimos con los jóvenes de bachillerato, y es otro mundo totalmente distinto, ¿no? Las opciones que tienen ellos son muy limitadas a las opciones que teníamos nosotros hace 50 años, ¿no? Y esto habla de que vamos a ver muchas cosas nuevas, porque me parece que esa es la otra opción, ¿no? La cuestión del cambio, estas restricciones, pero la del cambio es que hay posibilidades de hacer de manera diferente las cosas. Que ser joven en América Latina es complicado, es muy difícil, pero creo que entre estas dos, entre la permanencia, la jerarquía, a veces el castigo o la represión, y en muchos casos las posibilidades de hacer cosas diferentes, abrir a la sociedad, abrir a otros conceptos que antes estaban muy restringidos. Con todo el peligro de la generalización, me parece que cada vez más el Estado, cuando más los estados nacionales, leen menos a los jóvenes. Yo creo que una de las cosas que cada vez se ve con mayor claridad es que las instituciones, es decir, los adultos que están en esas instituciones, tienen menos capacidades de leer, de descifrar lo que están haciendo los jóvenes. O se leen de una manera, yo digo, temerosa, y los consideran peligrosos, ¿no? Y entonces las manos duras, súper duras, las persecuciones, etcétera, etcétera, me parece que es una opción para los estados, ¿no? Ante esta mala lectura de lo que está sucediendo con los jóvenes. Y por otra, yo creo que hay, digamos, otras áreas donde se leen a los jóvenes, aunque para otros fines, ¿no? Yo estoy pensando en todos los sistemas comerciales, ¿no? Los sistemas de consumo, que han leído perfectamente muchas de las expresiones de los jóvenes, ¿no? Y las apropian, las comercializan y se las regresan para volvérselas a vender. Y me parece que eso lo hacen muy bien, ¿no? En todo, vamos desde la música, la ropa, las formas de ser, etc. Entonces hay un gran proceso, digamos, de intento de homogeneización, ¿no? desde ese punto de vista. Y entonces uno de repente no sabe a qué apostar, ¿no? Me parece que el Estado nacional, yo prácticamente diría que quizá pensando en América Latina, se salvarían algún estado como Uruguay, ¿no? Pero fuera de ahí, pocos aprenden a leer, no saben cómo interpretar, no saben qué hacer. Entonces, también en otro trabajo que hicimos sobre maestros en secundaria, esta imposibilidad de leer las cosas hacen que, como digo yo, se peguen a la pared, ¿no? Y digan, pues mejor me quito porque no sé qué hacer. Si se quieren matar, pues que se maten. Si se quieren hacer, porque yo no entiendo, ¿no? Entonces pegarse a la pared es, pues me hago a un lado a ver qué hacen ellos. Y yo creo que en algunos casos el Estado también se retira, ¿no? Se retira y dice, pues mejor ni meterse con eso. Entonces me parece que ahí hay todo una mezcla, ¿no? De experiencias territoriales, de visiones
adultocéntricas, de comercialización, en algunos casos hasta de movimientos interesantes, ¿no? De estar haciendo cosas distintas. Y por otra parte una estructura, digamos, a la vieja usanza de la estructura más estructural, ¿no? Si se quiere decir, que pocas posibilidades está dejando a estas nuevas generaciones, ¿no? Cada vez menos trabajo, cada vez escuelas más rígidas, cada vez problemas de falta de infraestructura sanitaria, etcétera. Entonces, digamos, la infraestructura cada vez piensa menos en esto que se llama jóvenes. Hace 2 o 3 décadas la competencia entre los recursos, los programas, las iniciativas de lo juvenil tenía que ver con todo lo que se hacía con la infancia, ¿no? Y obviamente siempre nos ganaban muchos de esas de esas competencias en el peor nivel de la palabra. Y ahora nos van a ganar, o nos están empezando a ganar todo el tema de la tercera edad. O sea, la preocupación de los gobiernos ahora está volcando hacia los jubilados, las pensiones, y otra vez el tema de los jóvenes está quedando, digamos, huérfano de seguimiento, de apoyo, entonces va a ser un mundo complicado, ¿no? Además en un tema donde digamos, vamos a empezar a ver un descenso en la importancia cuantitativa de los jóvenes, ¿no? Y eso obviamente va a influir en lo que se haga o se deje de hacer. Por un lado vemos a nuevos académicos que están intentando hacer las cosas de manera diferente. Y son de manera diferente porque van a ser académicos que ya no tienen todos los privilegios que tenían los antiguos académicos, ¿no? Y son los académicos jóvenes, ¿no? No van a tener plazas en las universidades, no van a tener los salarios y las prestaciones que antes tenían los académicos. Entonces van a tener que luchar, ¿no? En otro ámbito de precariedad, de necesidades, de inestabilidad, para poder hacer cosas. Y eso significa que vamos a ver, digamos, nuevas formas de ser academia. Yo creo que el tema sigue siendo muy subordinado, el tema de los jóvenes, ¿no? Hay otras preocupaciones, hay una visión, digamos, de que pues estos quién sabe a qué se dedican, y en ese sentido no ha repuntado como uno quisiera. Y creo que ahí hay un aspecto también relevante para poder hacer cosas. En general yo diría que los académicos tienen una función crítica, o deberían tener una función crítica. Y yo creo que en eso ayuda mucho este ejercicio. De hecho, sabes, pensando muy concretamente, en México hay algunos temas donde los académicos hicieron sentir su peso. Estoy recordando los años 80, a finales de los 90, el tema de las bandas juveniles, ¿no? Que era una visión eminentemente policíaca, fue contrarrestada por una serie de planteamientos distintos desde la academia, desde los investigadores y desde la acción que se ejerció en el trabajo de campo que se hizo con las bandas juveniles. Y esto fue muy relevante, ¿no? Detuvo mucho de las cosas que estaban pensando desde el Estado. Yo creo que ahora hay otros esfuerzos, quizá también más localizados, ¿no? Más puntuales, en función de que muchos de los jóvenes que están trabajando en estos temas juveniles son ellos mismos jóvenes, ¿no? Y por lo tanto están limitados a las carencias del nuevo ejercicio académico, ¿no? Que es es poco estable, es muy mal pagado, y entonces en ese sentido los procesos de formación, los procesos de trabajo académico pues se ven limitados en el tiempo, ¿no? Y lo que vemos
también en algunos casos que vamos a tener becarios permanentes, ¿no? Becarios hasta que se mueran, porque nunca lograron una plaza, porque nunca lograron estabilidad en sus investigaciones. Entonces eso es muy complejo. En síntesis, me parece que hay otra vez diversidad de formas de intervenir o de actuar desde la academia, y igual hay académicos que apoyan totalmente las cuestiones estatales y las visiones más de derecha, etcétera, etcétera. Entonces es muy diverso el mundo en ese sentido. Vivimos en un mundo globalizado, transnacional, donde a veces lo nacional es impedimento. Y en ese sentido me parece que esfuerzos más regionales, como lo que está intentando hacer la ICOTA, pueden dar mayores beneficios, ¿no? Así como, digamos, las políticas transnacionales han impactado la mayoría de las veces negativamente sobre el nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho homogenizaciones, han hecho aplicación de controles y de presiones en muchos de los países. Creo que se podría desarrollar otra visión, otra forma, no atado tanto a la nacional, que además siempre está atado a la coyuntural también, ¿no? Sino una visión mucho más estructural, mucho más vinculada hacia los temas que permitan hacer un seguimiento de mayor alcance, ¿no? Porque es una de las cosas quizá más criticables a todos los esfuerzos de juventud, que son muy acotados, ¿no? No trascienden los gobiernos, no trascienden a veces las perspectivas políticas, y entonces mueren y nacen como recuerdo ahorita mucho, una vez en Costa Rica nos enseñaban una selva que decían que se renovaba prácticamente cada año, una selva muy tupida que tenía árboles muy grandes, ¿no? Porque todo el mundo peleaba, todas las plantas peleaban el acceso al sol, y en ese sentido generaban poca raíz. Entonces subían los árboles y cuando llegan a una altura caían, y entonces se renovaba el asunto. Parece que es una imagen que a mí me pareció mucho de las políticas públicas, ¿no? Crecen, pero enraizan poco, y en ese sentido caen, y entonces nacen otras que a veces no tienen nada que ver con lo que se murió, y entonces no hay posibilidad de hacer seguimiento, no hay posibilidad de pensar a largo plazo, no hay posibilidad de hacer comparaciones, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener ciertos programas, ciertas acciones? Y eso es catastrófico, ¿no? Que inventamos el hilo negro cada 6 meses. Y como la piedra de Sísifo, ¿no? Subimos y ya cuando vamos a llegar a la cumbre, ahí venimos otra vez atrás y otra vez empezamos. Entonces me parece que ese es uno de los retos en lo regional, ¿no? Cómo se puede marcar ciertas tendencias que en algún momento, ¿no?, pudieran darnos pistas de para dónde hacer cosas. Y yo creo que es una de las labores centrales de organizaciones como la Organización Iberoamericana de Juventud.